Hay momentos en los que una franquicia no hace ruido, no lanza anuncios explosivos, no busca titulares inmediatos, pero empieza a mover piezas, y cuando eso ocurre, los personajes que elige dicen más de lo que parece. Street Fighter VI está entrando en una etapa donde cada incorporación comienza a sentirse deliberada, pensada, casi calculada. Al mismo tiempo, Fatal Fury está dejando señales que no intentan llamar la atención de todos, solo de quienes saben leer entre líneas. Hoy vamos a hablar de 3 nombres que por razones muy distintas empiezan a cruzarse en una misma conversación. 2 pertenecen a Street Fighter y el tercero podría llegar desde un universo completamente distinto. Hola, soy Wildspeed, tu canal del gaming retro y remakes. Y si mientras avanzamos sientes que todo esto te resulta familiar, quédate hasta el final. From the edge of the circus for the games to begin. Gladiators draw their swords from their ranks for Armageddon. Alex e Ingrid, cuando Capcom define sin explicar. A comienzos de 2026, Street Fighter VI ya no se define únicamente por su sistema de combate o su escena competitiva. Empieza a definirse por qué tipo de personajes decide poner al frente. Alex es uno de ellos. Su regreso no es cómodo, no es neutro y definitivamente no está diseñado para gustar a todos. Alex representa fuerza, agarre, presión, pero sobre todo presencia. Obliga a reaccionar, a tomar decisiones incómodas, a equivocarse. Y eso encaja con una versión de Street Fighter VI que parece querer recuperar algo más físico, más pesado, menos controlado. Justo cuando esa conversación empieza a tomar forma, aparece el otro nombre, Ingrid. Un personaje que nunca ha sido sencillo de integrar, ni narrativa ni conceptualmente. Ingrid no genera acuerdos, genera preguntas. ¿Dónde encaja? ¿Qué representa? ¿Y por qué ahora? Porque Ingrid no llega para cerrar una idea, llega para abrir interpretaciones. Capcom parece estar cerrando esta etapa de Street Fighter VI con 2 fuerzas opuestas pero complementarias. La crudeza directa de Alex y la ambigüedad casi incómoda que representa Ingrid. No es una coincidencia, es una forma de definir el universo sin decirlo en voz alta. Too easy. Just the best this city has. Nothing but chumps around here. Fatal Fury, cuando una colaboración se siente natural. Mientras todo esto ocurre, Fatal Fury City of the Wolf empieza a insinuar algo distinto. No lo hace de forma explícita, no lo explica, lo sugiere. La referencia a Fist of the North Star no se siente como un guiño superficial, se siente como una pista colocada con intención. Y cuando uno observa el tono, la violencia estilizada, el énfasis en el combate directo, todo empieza a encajar con demasiada naturalidad. Kenshiro no se sentiría fuera de lugar en este mundo. Al contrario, reforzaría exactamente aquello que Fatal Fury parece querer destacar. Fuerza pura, consecuencias claras, brutalidad sin adornos. Esto no se percibe como una colaboración pensada para llamar la atención por unos días. Se percibe como una decisión alineada con una identidad, como si SNK estuviera diciendo sin decirlo: este es el camino que queremos recorrer. Y para terminar, cuando el patrón se confirma. Y cuando unes todas estas piezas, el panorama se vuelve claro. Street Fighter VI decide avanzar con personajes que no buscan consenso, sino definición. Fatal Fury sugiere una colaboración que no rompe su mundo, lo refuerza. Nada de esto ocurre por accidente. De hecho, si llevas tiempo en el canal, es muy probable que esto ya te sonara, porque estos movimientos ya habían sido anticipados aquí. Alex
Ingrid y la dirección que Fatal Fury estaba tomando. Si no me crees, no pasa nada. Vamos a dejarte el enlace al vídeo relacionado para que vayas, lo revises y lo compruebes por ti mismo. Lo tendrás aquí arriba en la descripción del vídeo y en pantallas finales, porque en Right Speed no se trata de reaccionar primero, sino de entender el patrón antes de que se haga evidente. Ahora, por llegar hasta aquí, te voy a recomendar un vídeo adicional e increíble que habla sobre el posible regreso de Wolfgang Krauser en Fatal Fury City of the World. Exactamente lo mismo, lo tendrás aquí arriba y en todo lo demás. Ahora te leo a ti. ¿Crees que Alex e Ingrid definen correctamente el futuro inmediato de Street Fighter VI? ¿Y ves a Kenshiro como una colaboración natural para Fatal Fury? Déjamelo en los comentarios, y si disfrutas este tipo de análisis, ya sabes qué hacer y dónde encontrarnos. Un abrazo. Belay that order. We're moving out. Gente, les habla Right. Si llegaron hasta aquí es porque disfrutan mi contenido. Por lo tanto, agradezcanme dándole like a este video, a la campanita y suscribiéndose a este gran canal. Bueno, sin más, nos vemos la próxima. Y recuerden, no sean como Arturus Mengs. Hasta luego.